Hoy iniciamos, mis hermanos, un nuevo ciclo de mensajes, pero que va de alguna manera de la mano de cómo terminamos el mes de mayo. El mensaje, si usted ya vio el boletín del mensaje de hoy, está basado en esta premisa que nos da Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar, mis hermanos, como lo he dicho en otros mensajes, es una acción, es caminar. Entonces el mensaje de hoy y los mensajes de este mes tienen esa connotación. Y vamos a mirar este mensaje que se llama Andando con Sabiduría. Colosenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a ir todos juntos. Ya lo leímos al principio, así que habrá versículos que vamos a mirar muy rápido, pero habrá otros en los que nos vamos a detener. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, quiere decir que Pablo está diciendo: yo he sido apóstol de Cristo y me presento ante ustedes como un apóstol por la voluntad de Dios. Pero para los que conocemos o no conocemos, o entendemos o no conocemos estas palabras, apóstol es un rol, es una actividad que era propia de aquellos que fueron directamente llamados por el Señor Jesucristo. Para nuestra fe cristiana o wesleyana, los únicos apóstoles son los 12 apóstoles. No existen más apóstoles, y pido perdón si usted viene de otra corriente, de otra doctrina o de otro pensamiento, donde muchos se autodenominan apóstoles, pero el concepto de apóstol, como lo he explicado aquí algunos viernes, el concepto del apostolado, de ser apóstol, tenía que cumplir con unas características. Y una de las principales características que tenía que tener alguien que fuera llamado apóstol era que había recibido directamente el llamado de nuestro Señor Jesucristo y le había visto, le había conocido, le había visto realmente en carne, humanado en esta tierra. Los únicos que fueron constituidos de esa manera fueron los 12 apóstoles. Sin embargo, Pablo dice: por la voluntad del Señor yo he sido constituido apóstol, porque aunque Pablo no caminó con el Señor Jesucristo, él fue llamado directamente por el Señor Jesucristo cuando se le presenta en el libro de Hechos. Usted va a encontrar esto, capítulo 9, en el libro de Hechos, pero no lo busque hoy, se lo deja de tarea, no lo vaya a leer ahorita, lo deja de tarea porque si no nos salimos del mensaje. Pero en el libro de Hechos, capítulo 9, usted va a encontrar el llamado que directamente le hace el Señor Jesucristo a Pablo, y lo hace un apóstol, y él mismo se describe a él mismo como un apóstol abortivo, casi como que no la lograba, como que fue el último. Recuerde que Dios escogió, el Señor Jesucristo escogió a 12 hombres, pero de esos 12 hombres, uno que iba o estaba encaminado a ser uno de esos 12 apóstoles, lo vendió, lo traicionó por 30 monedas de plata. ¿Sí se acuerdan de esa historia o no? Es una historia bíblica, no es un cuento de Semana Santa ni una película de Semana Santa, es la verdad escrita en la Biblia. Y entonces este hombre llamado Judas traiciona al Señor Jesucristo, y ya esos 12 quedan incompletos. La voluntad humana hizo que escogieran a un hombre llamado Matías, pero Matías no fue escogido por Dios, fue la voluntad de ellos, y Matías aparece el día que sortearon escogerlo y no vuelve a aparecer en la historia. No decimos que Matías no fuera un hombre de Dios, solamente que no era con quien Dios iba a llenar el vacío que había quedado de Judas. Dios llama a Pablo, y es Pablo quien viene a ocupar ese apostolado, y es Pablo el que dice ahora: por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, yo he sido llamado apóstol. Ahora, respeto y entiendo que tal vez haya hombres, personas que según su tradición o su doctrina se autodenominan apóstoles, pero nosotros como iglesia wesleyana no tenemos esa convicción. Nosotros como iglesia wesleyana entendemos que el apóstol era uno de esos 12, incluyendo a Pablo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos? Ok. Sin embargo, ¿qué significa el apostolado? No como rol, como título ya lo dejé claro, ¿verdad? Pero ¿qué significa el apostolado como labor? Apóstol
apóstol tiene que ver con la palabra que también se refiere a mensajero, que es la misma palabra que es la raíz también de ángel, que tiene que ver con alguien que lleva un mensaje. Entonces, aunque aquí ninguno de nosotros somos apóstol, y yo tampoco me autodenomino apóstol, ¿sí? Ya quedó claro ese tema, ¿verdad? Pero sí cumplimos la continuación del apostolado que impulsaron los 12 apóstoles. ¿Qué es la continuación del apostolado? La predicación del mensaje. Seguimos haciendo el apostolado. Somos la continuación de los hechos de los apóstoles. Eso, para los que tengan más curiosidad de este tema, los que vienen los viernes, díganle, venga los viernes, porque aquí los viernes hemos hablado de ese tema en el discipulado. Entonces nosotros somos la continuación, somos los hechos que continuaron en el apostolado. Y ya no tenemos que tener el título de apóstol porque no lo somos, fueron ellos 12, pero continuamos con la labor que ellos iniciaron. Continuamos con el mensaje que ellos impulsaron. Seguimos enviando el camino del mensaje de la vida. Y Pablo dice, yo por la voluntad de Cristo soy esa persona. Y también estoy aquí con nuestro hermano Timoteo. Mire que a Timoteo no le dice, y estoy con el apóstol Timoteo. No. Y dice, con nuestro hermano Timoteo. ¿A quiénes se dirige? Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que era la iglesia a la que le estaban escribiendo a los colosenses. Y los trata de dos maneras. Primero los trata como fieles. Y segundo, los trata como santos, o primero como santos y segundo como fieles, como usted lo quiera poner el orden. El hecho es que está diciendo, ustedes son personas fieles, santos hombres y mujeres de Dios, del pueblo que Dios ha puesto. Y les dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí solamente Pablo está saludando a la iglesia, pero como se lo dije en el mensaje anterior, en el mes pasado, el solo saludo de Pablo, más que una doctrina, lleva amor. El solo saludo de Pablo es una invitación a darse cuenta que son personas amadas por Dios. Y entonces dice en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Quiere decir que Pablo, estando lejos, dice, yo sé que allá ustedes son personas que aman al pueblo de Dios. Son personas que se aman los unos a los otros como pueblo de Dios, como santos, que es la forma que se entendía en la antigüedad al pueblo de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Pues el mensaje del apostolado, el mensaje de los apóstoles, que en otras palabras es el mensaje de Jesucristo, que es que a través de Cristo hay salvación para todo aquel que se arrepiente y cree que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario y que se levantó de los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Es el mensaje del Evangelio. No hay otro evangelio, no es más y tampoco menos. Es un mensaje claro y conciso que ustedes me han escuchado decirlo de una y de otra manera por 5 años. Y que lo voy a seguir diciendo, como se los dije en otra oportunidad. Voy a seguir predicando el mensaje, porque sin yo ser apóstol, mis hermanos, voy a seguir trayendo el mensaje del apostolado de esos 12 hombres que impulsaron este mensaje. Y entonces dice la palabra del Señor, ustedes también han tenido esa esperanza, ustedes también han oído, y ustedes, esos son para los de Colosas, y usted ha oído ese mensaje, ha escuchado ese mensaje, pues si no lo había escuchado hoy ya lo está escuchando. Pero si ya lo ha oído, entonces Dios hoy quiere que usted y yo seamos ese pueblo fiel que procura mantenerse en la verdad del Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, pero no es un mensaje que llega a mis oídos y se queda ahí. Es un mensaje que según la Escritura dice y lleva fruto y crece. Como estamos hablando
andar en sabiduría, ya estamos entrando en el mensaje, una de las maneras que nosotros podemos entender que andamos en sabiduría es cuando el mensaje del Evangelio ha llegado a mi vida y ese mensaje hace que mi vida lleve fruto y crezca. Ahí está dando una evidencia de sabiduría. El viernes nos reíamos acá, y siento que nos reíamos, no me van a decir que no, hermano. Los que están los viernes, nos reíamos acá el viernes, mis hermanos, porque estábamos buscando la diferenciación entre inteligencia y sabiduría. Y la inteligencia es saber o tener conocimiento de algo, pero la sabiduría es saber qué hacer con ese conocimiento. Y uno de los ejemplos que puse yo es que usted puede saber hacer pasteles. Y puede saber hacer pasteles hermosos, bien decorados, y saberlos hacer muy bien. Pero si se los come todos, le falta sabiduría. Porque la sabiduría es saber qué hacer con esa inteligencia. Saber qué hacer con eso que usted hace. Ya no es sabio el que hace muchos pasteles y se lo come porque se enferma. Se engorda y se enferma, ¿verdad? Tiene que más bien poner ese talento, esa habilidad que Dios le dio y ponerla al servicio de Dios y ganar y tener una bendición a través de ese recurso. Pero la palabra del Señor está diciendo que cuando nosotros hemos recibido algo mucho más extraordinario que simplemente saber hacer algo, sean pasteles o sea saber de construcción o de qué sé yo, de cualquier tema, cuando Dios nos ha dado el mensaje del Evangelio, este mensaje no es un conocimiento simplemente para decir yo sé eso, sino es un mensaje para que yo lleve fruto y crezca. El mensaje del Evangelio no es para alimentar nuestra vida intelectual. El mensaje del Evangelio no es para que entre nosotros discutamos quién sabe más o quién sabe menos. El mensaje del Evangelio es para que haya fruto que crezca y que dé más fruto. El mensaje del Evangelio debe llevar fruto y crecer. Y dice, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. Entonces Pablo les está diciendo a la iglesia de Colosa, mire, ustedes también escucharon esa buena noticia. Ustedes también están ahí y ese mensaje ahora ya no solo están ustedes, sino sigue corriendo por todo el mundo. Y ese mensaje que cambió su vida, a ustedes les ha dado esa bendición, no solamente ahorita que yo les estoy escribiendo, sino desde cuándo. Desde el día que oyeron el mensaje, por primera vez, la maravillosa palabra de Dios revelada en nuestras vidas. Y esto es importante, mis hermanos. Y lo que yo les estoy predicando hoy para mí tiene mucho peso y espero que para usted también lo tenga. Que la vida cristiana, mis hermanos, no se trata de acumular información. La vida cristiana se trata de vivir lo que Dios te va enseñando de una manera práctica y llevar fruto y crecer y hacer que ese fruto permanezca en otro. Y no se necesita antigüedad en la iglesia, porque desde el día que alguien conoce ya tiene la oportunidad de empezar a dar fruto. Porque ahí dice desde el día que oíste y conociste. Si usted hoy conoce y entiende la gracia que le ha salvado, ya puede empezar a dar fruto. Ya puede empezar a crecer. Basta que usted realmente ame eso que Dios ha puesto en su vida. Y dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Parece que Epafras era la persona que estaba de alguna manera llevando la dirección espiritual de ese grupo de hermanos allá en Colosas, y le está diciendo, miren, ustedes han aprendido de él, quien es un fiel ministro. Él les está predicando la verdad, él les está enseñando la manera correcta, y ustedes tienen la información de una persona que es un amado consiervo, un amado colaborador, y él está ahí para ustedes. Y sabe que yo me siento tan mal y no me gusta hacerlo, pero como el mismo Pablo dice en algunas cartas, ustedes me obligan. Pero si yo no lo digo hoy, no sé cuándo alguien lo dirá por mí, entonces lo voy a decir yo hoy. Pero Dios me ha puesto aquí en este lugar, mis hermanos, y hoy exactamente hace 5 años prediqué el primer sermón como pastor de esta iglesia. Y así como Epafras, tal vez mi nombre no sea muy conocido para el mundo religioso. Muchos no sabían de Epafras hasta hoy que yo lo mencioné.
¿verdad? Y así somos muchos pastores, mis hermanos, anónimos. No somos conocidos, no salimos en medios internacionales, no estamos en foros internacionales. Pero ahí estaba Epafras, mis hermanos, como estoy hoy yo ministrando la palabra del Señor para ustedes. Y ya entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros recibir esa palabra y que lleve fruto. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, y sencillamente ellos tenían a Epafras, y ustedes, algunos con gozo y otros sin mucho gozo, me tienen a mí. Pero soy la persona que a Dios le plació poner en este lugar y que me tendrá hasta que Él quiera, pero soy la persona que con mis errores y con mis dificultades, como cualquier ser humano, trato de ser como Epafras, un consiervo fiel. Trato de ser como Epafras, una persona que le transmite a usted y le ayuda a usted en su crecimiento y en su formación espiritual. Pero como Epafras, soy un ser humano. Y entonces Epafras hacía lo que él podía, y Pablo tenía que dar ese esfuerzo, ese refuerzo, y envía esa carta para que diga: mire, ustedes tienen allá Epafras. Él está ahí para ustedes. Él les está enseñando. Y no se trata de que valoren más o valoren menos al pastor. Se trata de que valoren la palabra que se predica en el lugar. No se trata que me quiera más o no me quiera más, hermanos. Ya yo sé a Dios a qué me ha llamado, mis hermanos, y esa espalda ya está lista para lo que venga. Pero se trata de que usted valore la palabra que se predica en este lugar. Y la palabra tiene que llevar fruto en su vida y crecer en su vida. Yo no puedo obligarlo a creer. Yo no puedo obligarlo a que usted cumpla o no lo que ha aprendido en la palabra. Eso ya es su responsabilidad. Pero usted decide si valora o no la palabra que ha recibido. Desde el primer día que la oyó, tal vez la primera vez que la oyó no fue a través de mi boca. Tal vez fue otro pastor o otra persona o otra hermana que le empezó a ministrar y con la cual usted se acercó al Señor. Pero desde ese día ya está en la capacidad de llevar fruto. Desde ese día ya está en la capacidad de llevar fruto. Y entonces dice: ese Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Él contó, mis hermanos, cómo ustedes en el Espíritu también se aman los unos a los otros y lo aman a Él y están en unidad. Yo también puedo dar fe, mis hermanos, como pastor, de su amor por mí. Sus oraciones, su cuidado, sus llamadas, todo lo que ustedes hacen, yo lo valoro. Pero también quiero dar fe de que se aman entre ustedes, de que se saben llevar como hermanos en la fe, de que saben levantarse en oración los unos por los otros, de que esa media hora que tenemos los domingos de oración o los ayunos o los devocionales o los discipulados, usted no lo hace simplemente por usted, sino que usted lo hace en amor a otros, en amor a los que no lo hacen. Hay que amar a los que se les dificulta orar y orar para que se les deje de dificultar. Hay que orar por aquellos que tal vez se han alejado, se han distanciado, pero para que sean confrontados y vuelvan a los caminos del Señor y vuelvan a los pies de Cristo. Y entonces dice: por lo cual también nosotros, versículo 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Quiere decir que Pablo y Timoteo escucharon esta información y dijeron: oiga, qué alegría esa iglesia. Oiga, qué bueno que ojalá alguien por allá, yo no sé, digamos que en Alemania, fue lo primero que se me ocurrió aquí en este momento. Digamos que en Alemania alguien se entera que hay un grupo de hermanos aquí en Príncipe de Paz, en Norfolk, Alabama, y se entera que son una iglesia que se ama, que se quiere, y dice: ¿sabe qué? Oiga, desde que oímos cómo esa gente se ama, vamos a orar por ellos también. Vamos a estar orando para que esa iglesia se siga levantando. ¿Sabe que eso es ser iglesia? Porque no somos iglesia solo aquí en nosotros. Somos la iglesia de Cristo que está en el mundo entero, donde el evangelio se ha extendido, según como dice Pablo. Y hoy en día se sigue extendiendo. Y por eso nosotros, aunque no conocemos, oramos por nuestros hermanos allá en la China que están siendo perseguidos, por nuestros hermanos que por allá en muchos países de África están siendo torturados, en la India. Oramos aún sin conocerlos, oramos porque escuchamos de su fidelidad, oramos porque escuchamos de su constancia, oramos por nuestros hermanos de nuestras iglesias, en nuestros
nuestros países. Muchos de ustedes llegaron ya a esta nación y ya eran cristianos, y allá en su país tenían una iglesia donde se congregaban y había un pastor y había unos hermanos, y usted dice, bueno, aunque yo estoy allá y aunque estoy lejos, oro por esa iglesia. Yo también tengo una iglesia de la que salí de mi país, y entonces oro por esa iglesia. Y oramos los unos por los otros, porque lo hemos oído, porque sabemos, y yo les creo a ustedes, mis hermanos. A mí me han pedido muchos de ustedes oración, porque en nuestros países hacer iglesia en términos económicos y materiales a veces es un poquito más difícil. Y aquí hemos orado por pastores en El Salvador, por pastores en México, por pastores en Chile, por pastores en Colombia, y sabemos que estamos orando los unos por los otros, y otros orarán por nosotros. Y así como nosotros podemos ser de bendición y dar a otros, otros ven también nuestras necesidades y otros nos bendicen. Y eso es ser iglesia, y eso es andar con sabiduría. Amén. Pero entonces en el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, pero de pedir algo puntual y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque una de las características que tenemos que tener nosotros como cristianos es que nuestro andar, escúchame iglesia, nuestro andar, nuestro caminar debe ser un andar con sabiduría. Con sabiduría. Pero con la sabiduría que viene de Dios. Con la sabiduría que viene de conocer su voluntad, de conocerlo a Él, de conocer al Dios que nos da la sabiduría, de una inteligencia espiritual. Quiere decir que nos llenamos de la palabra, nos llenamos de la vida de Cristo en nosotros. Conocemos quién es Cristo, sabemos quién es Él y sabemos la palabra, no para debatirla, no para andar en pleitos, no para andar en discusiones. Sabemos la palabra para nosotros mismos, para vivirla, para practicarla, para poder llevar el mensaje de amor, de esperanza, de arrepentimiento a todo aquel que no la conoce. Y para que cuando el pastor esté predicando, y tal vez como ahorita lo hice hace unos minutos, y mencioné la historia de Pablo en Hechos, usted no tenga que plegar el servicio, pero busco Hechos a ver si está diciendo la verdad el pastor, sino que usted, como ya ha leído tantas veces la Biblia, usted dice: yo sé de qué está hablando. Yo sé de por qué él mencionó eso y sé dónde está. Bueno, diferente si usted viene por primera, por segunda vez y está empezando en los caminos. Pero si usted ya tiene 20, 30, 50, 60, 80, 100 años, ¿quién tiene más de 100 años en el Evangelio? Pero si usted ya tiene un tiempo en el Evangelio, tiene que haber amado esa Biblia y leerla para su propia edificación. No para otra cosa, sino para su propia edificación. Para su propio caminar, para su propio andar, no para darle bibliazos a otro, no para coger la Biblia como un arma para golpear a otras personas, sino para tomar la Biblia y practicarla usted y vivirla usted y alimentarse usted y caminar usted y andar usted en sabiduría. Y que para que por su ejemplo otros anden en sabiduría. Porque siempre es rico coger la Biblia y aplicársela a otro, ¿no? Y siempre es rico agarrar la Biblia y decirles que usted tiene que hacer esto, usted tiene que cambiar, usted tiene que... ¿Y por qué no la agarramos primero para cambiar nosotros? ¿Por qué no la agarramos primero para yo cambiar, para yo mejorar, para yo andar con sabiduría? Basta leerse todo el capítulo de Proverbios, mis hermanos. Pero no leerlo ahí afán y corrido. Leerlo con calma. Y darnos cuenta, mis hermanos, que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Y entonces Pablo, que muy seguramente se había leído todo el libro de Proverbios, les dice: yo no ceso de pedirles que ustedes que se aman, que son fieles, que están dando fruto, que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciendo: yo no ceso de pedirle a Dios que ustedes conozcan su voluntad y que Él, Dios, les dé la sabiduría y el conocimiento, la plenitud de saber quién es Él. Mis
hermanos que se están preparando para el bautismo saben que no me dejan mentir. Que yo les decía a mis hermanos que no se trata de la religión, no se trata de la denominación, se trata de Cristo. Al que tienes que conocer es a Cristo. Tu vida espiritual se trata de que conozcas a Cristo y que tengas una relación, una identidad con Cristo, porque de nada te sirve decir que eres de esta iglesia o de esta corriente o de este lugar si no tienes una relación con Cristo. Porque es Cristo la fuente de tu vida, es Cristo el centro de tu vida, y si no conoces a Cristo, aunque conozcas de religión, no tienes nada. Debes conocer a Cristo Jesús. Y para conocer a Cristo es necesario andar con sabiduría. Y la única forma de andar con sabiduría es conociendo su palabra, viviendo su palabra, teniendo temor de Dios. Entonces Pablo está diciendo: yo me alegro mucho de la iglesia de Colosas. Yo me alegro mucho de esa iglesia, son gente fiel, son gente bonita. Epafras habla muy bien de ellos, pero ay, Pablo sabía que si ellos no empezaban a andar por sabiduría, el diablo podría hacer estragos ahí. Pablo sabía que por mucho que se la pasaran rico y compartieran rico y estuvieran haciendo las cosas aparentemente bien, si no empezaban a andar en sabiduría, se podrían atropellar entre ellos mismos. Entonces Pablo le dice: le voy a escribir a esta iglesia tan linda allá en Colosas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: voy a prevenirlos. Porque Pablo les escribió a los corintios también, ¿verdad? Pero a ellos les escribió con otra intención. Allá ya había tremendos desórdenes, allá ya había tremendos problemas. ¿No sabe de eso? Lea Corintios. Y entonces Pablo a ellos les escribió con intención, pero a esta iglesia está diciendo: vamos a prevenirlos. Vamos a hacer que esta iglesia siga creciendo y dando fruto, pero que lo haga con sabiduría. ¿Y para qué le pide Dios al ser humano que busque sabiduría? ¿Para qué oramos por sabiduría? Ahí está, versículo 10. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole lo que a mí se me plazca. ¿Sí dice así? ¿O soy yo el que estoy leyendo mal? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo, mis hermanos, no en lo que me conviene, no en lo que a mí me parece que como que yo como que en esto sí le quiero agradar a Dios, pero como que en esto me voy a hacer el loco, como que esto no es conmigo, Señor, pero en esto sí te quiero agradar, y en esto vamos a profundizar más a ver cómo le hacemos así. No, agradándole en todo. Y a mí me enseñaron de esta manera: cuando la Biblia dice todo, es todo. Cuando la Biblia dice nada, es nada. No es como yo quiera, es como la Biblia dice. Y entonces dice: para que ande como es digno del Señor, como a Dios le agrada, para que honre a Dios, para que agrade tu caminar al Señor antes que a los demás. Andar con sabiduría no se trata del pastor. No es para que yo les crea o no les crea si andan en sabiduría. Mira, hermanos, yo no tengo esa potestad, yo no tengo ese poder, yo no tengo esa capacidad. Yo soy un simple mortal que estoy aquí para predicarle del Señor. Y yo le creo a ustedes más, quiero verlo, que usted es un hombre o una mujer de Dios. Yo anhelo mirarlos y casi que ver su rostro resplandeciente, que yo no los pueda mirar como Moisés. Yo anhelo eso. Yo no tengo por qué pensar mal de usted. Pero a Dios no lo podemos engañar. Del que tenemos que estar andando bien es delante del Señor. Y si andas bien delante del Señor, Él te honrará delante de los hombres. Y si andas bien delante del Señor, se te notará. No tendrás que esforzarte porque otros se den cuenta. Pero cuando nos esforzamos por llevar una reputación delante de los hombres y no estando bien delante del Señor, se nos hace difícil. Se vuelve un malabar difícil de llevar. Entonces el Señor nos hace a nosotros entender que Dios quiere sabiduría de nosotros para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y esto de la sabiduría es bien interesante, mis hermanos, es un tema muy amplio.
Pero cuando la palabra del Señor dice llevando sabiduría, llevando fruto en toda buena obra, quiere decir que podemos hacer obras donde no llevemos fruto. Hay gente que hace muchas obras y muchas cosas buenas, pero no para dar fruto, sino para ser ¿qué? Reconocido. Pero el Señor está diciendo que tus buenas obras sean para llevar fruto. Que tus buenas obras no sean para lucirte y para darte las de más que los demás. Que tus buenas obras no sean para que los demás digan, oh, el hermano, la hermana. No, que tus buenas obras sean para llevar fruto. Y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y siempre me gusta hacer un paralelo con algunas otras versiones, porque hay unos versículos que están mejor ampliados en otras versiones. Y en la Nueva Traducción Viviente este versículo 10 lo tengo resaltado. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Mis hermanos, esto que voy a hacer va a parecer irrespetuoso, pero a mí me da así como una risa esa que uno no se aguanta. Cuando entre nosotros como cristianos existe el supuesto de que ya conocemos a Dios en todo. Ya sabemos todo de Dios. Y a mí me da esa risita nerviosa, mis hermanos, porque entre yo más trato de conocerlo, más me doy cuenta de su grandeza. Y más me doy cuenta de cuánto me falta por conocerlo. Y más me doy cuenta de mi insignificancia y digo, Señor, tú eres tan grande y yo creyendo que puedo conocerte. Sin embargo, el apóstol está diciendo, ustedes lleven una vida con sabiduría, vayan llevando fruto, vivan una vida agradable delante del Señor, y mientras lo van haciendo, entonces Dios mismo va permitiendo que crezcan y que lo conozcan cada día un poco más. Debemos llevar y andar una vida con sabiduría y conocer al Señor, sabiendo que aquí en esta tierra, mis hermanos, así nos muramos de 120 años, no habremos alcanzado a conocer la plenitud de Dios, pero con la seguridad que si lo intentaste buscando todos los días, lo terminaremos de conocer en el camino. Y entonces dice la palabra del Señor, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Quiere decir, para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan, entonces vivan una vida llena de alegría, porque eso es lo que dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. ¿Con gozo qué? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Si servimos, mis hermanos, si predicamos, si enseñamos, si atendemos, si limpiamos, si cantamos, si organizamos, y si algo hacemos y parece que somos aptos para eso, es gracias al Señor. No es virtud suya, no es virtud mía. Es la gracia de Dios. Es que yo sí hago, pastor, es que el hermano, mire, la hermana ya no. Yo sí limpié bien, hermano, pero que limpié. Hermano, dele gracias a Dios que lo hizo apto. Dele gracias a... Es que yo sí enseñé bien, porque es que la otra... Dele gracias al Señor que usted es apto para hacerlo. Dele gracias a Dios porque no es virtud suya. No es talento suyo. Es Dios que le llamó, es Dios que le permitió hacerlo, es Dios que le dio la habilidad, es Dios que le dio la capacidad, es Dios que te llamó, te escogió, te miró y te vio y dijo, este no es apto para nada, pero yo lo voy a hacer apto. Yo la voy a hacer apta para servir, yo la voy a capacitar, yo voy a dejar, porque me ha creído. Desde el día que ha oído mi mensaje, ha venido dando fruto, ha venido creciendo. Me quiere conocer cada día más y más. Y es Dios quien nos hace aptos. Yo puedo testificar de eso y no lo voy a hacer hoy, en otra oportunidad. Yo no era apto, mis hermanos.
ni para pararme enfrente aquí como pastor, ni para pararme enfrente de nadie. Los nervios me ganaban siempre. No fue mi capacidad humana, fue Dios. Fue Dios que nos hizo aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Él fue el que nos hizo aptos no solamente para servir, que es lo que yo estaba hablando, sino que nos hizo aptos para ser merecedores de la salvación, de la gracia de ser herederos del reino de los cielos. Él mismo nos escogió, Él mismo nos llevó de su mano hasta el momento en que usted y yo pudimos decir: Señor, yo quiero ser tuyo. Es la gracia que nos rescató y nos sacó. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Como lo he dicho una y otra vez, los perdidos éramos nosotros, mis hermanos. No fue que nosotros estuviéramos buscando a Cristo porque éramos tan buenas personas. Era que nosotros estábamos perdidos en nuestra vida miserable de pecado, y fue Cristo el que vino a nuestro rescate. Fue Cristo el que hizo que nosotros hoy pudiéramos estar en el reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por la sangre derramada. Eso que hicimos hoy de participar de la cena es gracias a que Él nos llamó. Él vino por nosotros. Él nos vio perdidos y nos rescató. Él derramó su sangre para que tú vivieras. Amén. Y eso no es un tema de religión, ni es un juego, ni es un tema para hacer polémica dentro de las iglesias. Es la única verdad que tiene sentido para el ser humano. Amén. La verdad es que Cristo con su sangre nos redimió. Amén. Con su sangre nos dio redención. Con su sangre nos justificó. Con su sangre nos perdonó. Amén. Ese momento en la cruz no es un juego, mis hermanos, ni es para Semana Santa, ni para películas, ni para que participemos de la cena pensando que eso solamente hay como por hacerlo y como porque, pues, rico, o pues hagámoslo para que me vean. No. Eso quiere decir, mis hermanos, que entendemos y discernimos y comprendemos que somos el cuerpo de Cristo, porque esa sangre se derramó por nosotros en la cruz del Calvario, y que esa sangre tiene un precio enorme por la salvación de nuestras almas. Y entonces, a partir del versículo 15, sabemos que andar con sabiduría, como lo dice Proverbio, representa el temor de Dios que yo tengo. Y cuando yo tengo temor de Dios y estoy conociéndolo más y más, tengo que saber quién es Él. Y entonces el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la revelación del Dios trino para nosotros acá como humanos. ¿Quién ha visto al Espíritu Santo? ¿Quién ha visto al Padre? Nadie. Pero el ser humano tuvo la oportunidad de ver a Cristo en su plenitud. Amén. Y hoy por la fe creemos que Él estuvo entre nosotros. Y Cristo es la imagen visible. Cristo es la imagen del Dios que nosotros tal vez no queremos ver, pero que ya existía antes. Dice: porque en Él ya existían todas las cosas. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice al final? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó todo. En el Señor Jesucristo todo lo que existe, existe gracias a Él. Sea en los cielos o sea en la tierra, Él hizo todo lo que usted puede ver y aún lo que usted no puede ver. ¿Lo cree? Amén. Pues eso es crecer en el conocimiento de Dios. Y andar en sabiduría es que si yo sé eso, creo eso y entiendo eso, pues ande conforme a eso que entiende. Ay, sí, yo sé que Dios es todopoderoso, pero yo hago lo que a mí se me da la gana. Entonces no lo sabe bien. Entonces no lo entiende bien. Porque si usted entiende que Él es el Dios visible,
que Él es el Dios creador, que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que Él es el Dios por lo cual todo existe, entonces mi vida debe andar de acuerdo a lo que yo entiendo de ese Dios. ¿Está claro? ¿O se lo repito? Porque puedo rebobinar y volverlo a decir. Él es el Dios que usted conoce. Entonces viva conforme a lo que usted entiende de ese Dios. Y bueno, usted dirá, no, pastor, no diga viva, diga vivamos. Vivamos de acuerdo a lo que entendemos de ese Dios. Dice, y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es subsistir? Que Él mantiene toda la unidad de la creación. Los ángeles, los cielos, el universo, las estrellas, los planetas, los grandes descubrimientos de la humanidad subsisten gracias a Él. Los ángeles pueden seguir adorando al Padre y a la existencia celestial gracias a Cristo. Usted y yo podemos seguir adorándolo al Señor gracias a Él mismo. Que usted haya podido venir hoy, así sea regañadientes, fue gracias a Él. Que usted haya podido hoy cantar, así sea ahí balbuceando, fue gracias a Él. Y dele gracias que lo pudo hacer balbuceando, peor que no pudiera. Si usted está aquí es gracias a Dios. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia somos nosotros, hermanos. Aló, me quedé solo. ¿Qué se hicieron? Y la iglesia somos nosotros. Somos ustedes, soy yo, somos nosotros la iglesia. No lastime a Cristo, no lastimar la iglesia. Ay, Dios es todo para mí. Pues la iglesia es el cuerpo. No lastime el cuerpo, porque el cuerpo es parte de Cristo. La misma palabra dice, no le estoy citando hoy, usted busca, pero no podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos, sino amamos al hermano que sí vemos. No puedes decir, ay, cuánto amo mi Diosito lindo, pero cómo aborrezco la iglesia. Eso no se puede, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no lo digo yo, lo dijo Pablo. Y entonces dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda su plenitud. A Dios Padre le agradó que Cristo represente y en Él esté toda la plenitud de Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y volvemos a la cruz. Y volvemos a la cruz, mis hermanos. Andar con sabiduría es volver a la cruz. Andar con sabiduría es no olvidar que fue en esa cruz que se pagó el precio por tu maldad. Que yo ya soy líder, que yo ya soy pastor, que yo ya llevo 20 años, pero tengo que volver a mirar la cruz y recordar que ahí empezó todo. El inicio de mi vida empezó en esa cruz. Es en esa cruz donde todos volvemos y entendemos que por medio de esa sangre derramada en esa cruz es que puedo estar reconciliado con Dios. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. En otras palabras, eso nos incluye a todos. Todos estábamos lejos, éramos enemigos. Malos pensamientos, malas acciones, malos comportamientos, chismes, pleitos, murmuraciones, groserías, envidias, malas intenciones, doble sentido, maldades de todo tipo. Sí, usted, mi hermano, yo éramos eso. Pero ahora, mis hermanos, estamos reconciliados. Y entonces dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Te lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente y ya vamos a acabar. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse de Él sin ninguna falla. ¿Pero cuándo? Póngalo cuidado lo que dice el versículo 23 y ahí acabamos. Si en verdad, es una promesa condicional, mis hermanos.
Es una promesa condicional. Usted y yo nos vamos a poder presentar libres, puros, sin manchas, sin arrugas, sin culpa, sin nada malo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y dice Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que esa realidad de la iglesia es 100% verdad, pero debemos seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes en ella. Y debemos mantenernos sin dejarnos llevar por otro tipo de circunstancias. No podemos alejarnos de la seguridad que el Espíritu Santo nos ha dado, de que las buenas noticias del Evangelio de salvación ha venido a tu vida para rescatar tu alma de una vida de oscuridad. Y es la misma razón por la cual estoy yo aquí, por la cual Pablo escribió esa carta y por la cual espero que usted y yo, mis hermanos, podamos vivir una vida en sabiduría. Y es porque vivir en sabiduría, se lo voy a resumir en 3 frases. 3 frases, mis hermanos, que es solamente una forma, un intento de este servidor de ayudarle a entender el mensaje de hoy. Andando con sabiduría significa, andar con sabiduría es reconocer la soberanía y grandeza de Cristo como Señor y Dios nuestro. Por lo menos aprendas esa frase. Andar con sabiduría es reconocer la soberanía y grandeza de Cristo como Señor y Dios nuestro. Andar con sabiduría es seguir su voluntad. Y se lo resumo con esta última frase. Y andar con sabiduría es contarles a otros del regalo maravilloso de su salvación y vida eterna. Así como lo más sabio que podemos hacer es reconocerlo a Él como nuestro Señor, algo igualmente sabio es hablarle a otros de Él. Andar con sabiduría es hablar del Dios que nosotros amamos.